Sean todos entonces muy bienvenidos a esta última clase. Hola Federico desde Córdoba, coterráneo mío. Así que vamos a seguir entonces con esta última clase del doctor Adolfo Roitman. Así que me comunico entonces con el doctor Adolfo Roitman. Hola Adolfo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Ariel y saludo aquí a todos los participantes de tantos países, y obviamente también para mí es un día muy especial porque llegamos al final de este curso y la clase de hoy es el último de los dos módulos que había planeado sobre la literatura sectaria y no sectaria, y específicamente vamos a tratar hoy algunas de las obras fundamentales entre los rollos del Mar Muerto, y quiero comenzar, con tu permiso, esta primera parte sobre la literatura exegética sectaria, los Pesharim, los comentarios. Entre los primeros 7 rollos hallados por los beduinos en la cueva Una, próxima a Qumran, se encontró una composición totalmente desconocida antes del descubrimiento, el comentario, o Pesher, técnicamente en hebreo, a Habacuc. Este rollo fue uno de los 4 manuscritos comprados por Atanasio Samuel. Como se puede ver en esta imagen histórica, cuando el rollo fue puesto en exhibición en la iglesia de la Universidad de Duke en el año 1950. En el año 1954, este manuscrito, junto con los otros 3 en posesión de Atanasio Samuel, fue adquirido por Igael Yadin, si recuerdan, el hijo del profesor Sukenik, y en el año 1955 fue regresado junto con los otros a la tierra de Israel. En el año 1957 este rollo formó parte de la exhibición permanente de los rollos del Mar Muerto, inaugurada en el campo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Givat Ram. Y desde 1965 y hasta hoy en día, este rollo forma parte de la colección del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. En esta imagen pueden ver cuando, en ocasión de la visita del príncipe Carlos al museo el último mes de enero, le mostramos este manuscrito en exhibición especial. Precisamente hicimos algo que fue algo inusual. Nosotros sacamos el manuscrito de las vitrinas y lo colocamos en una mesa para que el príncipe Carlos pudiera tener un acceso de primera mano con el manuscrito, y aquí aparece juntamente con el gran rabino de Inglaterra. El comentario Pesher a Habacuc fue solo el primero de una serie de otros muchos comentarios que se encontraron en las cuevas de Qumran. Cuando se ven en conjunto, todos los Pesharim encontrados, se pueden distinguir 3 tipos diferentes, a saber, por un lado tenemos lo que se llama los Pesharim continuos, y aquí tienen la lista completa. Se encontraron 6 manuscritos de Isaías, es decir, Pesher de Isaías, 3 de Salmos, 7 de los profetas menores, de Habacuc, Miqueas, Sofonías, Oseas, Nahum, Miqueas y Malaquías. Una segunda categoría es lo que se conocen como Pesharim temáticos. Por ejemplo, el 4Q Florilegium, el 4Q Catena A, 4Q Catena B y 11Q Melquisedec. Y luego tenemos una tercera muy específica, que son los Pesharim aislados. Ahora vamos a definirlos de manera más concreta. Los Pesharim continuos son comentarios que siguen el orden del texto a explicar. Como en el caso de comentarios exegéticos modernos, los Pesharim comentan 1 o 2 versículos siguiendo el orden del texto original. Por el contrario, los Pesharim de carácter temático se caracterizan por comentar un tema específico, recurriendo para ello a distintos versículos tomados de distintos libros. En este caso, la conexión entre estos versículos pueden ser expresiones, ideas o temas. Y finalmente, los Pesharim aislados son comentarios de carácter atómico que se hacen presente en obras de un género literario distinto. Por ejemplo, en la columna número 4 del documento de Damasco aparece un Pesher de un versículo de Isaías, pero de manera atómica, es decir, sin
la presencia de otros comentarios de Isaías, sino exclusivamente un pesher de ese versículo. Pero, ¿qué es un pesher? Por un lado, podemos decir que la palabra pesher tiene dos significados. El pesher puede ser una técnica exegética que se aplica al análisis, como dijimos, de un texto. Y el resultado de la aplicación de esa técnica es un género literario, es el producto de esa técnica. Podemos decir de manera similar, como sucede con el término midrash, que es una técnica de exégesis, de interpretación, y por otro el midrash es el resultado, es un género literario que es el resultado de la aplicación de esa técnica. Pero ¿cómo podemos definir lo que llamamos al pesher? Los pesharim no se ocupan de explicar las palabras y el contenido de las profecías en su contexto bíblico, sino antes bien de descubrir en los acontecimientos históricos la realización de los oráculos proféticos, sean en la generación de los autores de los pesharim o en la era escatológica. Y si según esta definición, entonces, podemos definir el pesher como una técnica exegética escatológica, porque en última instancia el último propósito que tiene es poder ver señales de esa era próxima del fin de los tiempos en los oráculos proféticos. A diferencia de la manera en que nosotros, los modernos, leemos un texto, articulando sus contenidos en un contexto social, político o religioso específico, los antiguos comentaristas fueron indiferentes al sentido original del mismo, adoptando una lectura de carácter ahistórico. Ellos volcaron en el texto bíblico contenidos de carácter asincrónico, encontrando en los oráculos de los profetas antiguos mensajes relevantes para su época. De esta manera, entonces, los comentaristas antiguos actuaron de una manera similar a los hermeneutas de tipo postmodernista en la actualidad, que también muchas veces se desentienden del sentido histórico contextual y vuelcan otros sentidos, otros significados de su época, que son en muchos casos irrelevantes al texto original, pero que precisamente lo que hacen es transformar el texto en un texto con contenido actual. La palabra pesher aparece mencionada en el libro de Daniel, en un contexto literario que nos permitirá entender el trasfondo que se esconde detrás de esta técnica exegética. El texto de Daniel, en Daniel 5, dice así: por eso él, es decir, Yahvé, envió la mano que escribió esas palabras. En la famosa visión que tiene Daniel, una mano escribiendo en una pared y dice Mené, Mené, Tekel y Parsin, las cuales significan en la palabra que se utiliza en el texto de la palabra pesher lo siguiente: Mené, Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Y Parsin, el reino de su majestad ha sido dividido y será entregado a medos y persas. Supongo que muchos no entienden este texto, pero para poder entender lo que quiere decir, hay que recordar que el texto originalmente está escrito en arameo y el texto juega con palabras en arameo a partir de las cuales presenta esa interpretación. Como se puede ver claramente en este relato, el término pesher es utilizado en este contexto literario con el propósito de descifrar una clave o texto encriptado. Es decir, había unas palabras y las palabras después tienen que ser decodificadas. Y precisamente eso es lo que hace un pesher. En este sentido, entonces, el pesher es una técnica exegética que tiene como origen un contexto oracular, en el cual el sabio debe decodificar los mensajes de los dioses enviados por medio de signos encriptados. Por ello se pueden hallar relaciones formales entre los pesharim y la interpretación de sueños. Como dice al respecto Yassen, y ahora cito lo que Yassen dice sobre el respecto: los textos del periodo antiguo del cercano oriente y del segundo templo reflejan varias características formales y estructurales significativas que se encuentran en los pesharim.
Ante todo, los informes y la interpretación de los sueños encuentran puntos de estrecha correspondencia con la naturaleza secuencial y continua de la exposición de las escrituras que se encuentran en los Pesharim. He sugerido que estos aspectos formales y estructurales deberían integrarse más plenamente en las discusiones sobre la relación entre los Pesharim y la interpretación de los sueños. Los informes e interpretaciones de los sueños en Daniel son especialmente significativos como telón de fondo para los Pesharim, debido al uso recurrente de fórmulas técnicas para presentar tanto la parte lematizada del informe del sueño, presagio, visión, como su exposición. En el caso de los Pesharim, entonces, los signos encriptados son los oráculos pronunciados por los profetas. Es decir, los oráculos del profeta son como si fuera una clave secreta que hay que decodificar. Y aplicando la técnica de los Pesharim, el intérprete puede decodificar el mensaje que a su juicio está contenido en ese texto. Esta lectura de las profecías antiguas, arguyendo que las mismas hacían referencia a eventos de la realidad de los autores, fue una práctica conocida también por otros círculos judíos de la época. Prueba de ello es este pasaje del Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice en Hechos 4. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿A qué esta agitación de las naciones? Estos vanos proyectos de los pueblos. Se han presentado los reyes de la tierra, los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Es decir, vemos, como en el caso del Pesher, tenemos una cita, en este caso de Salmos 2, versículo 1 y 2. Y lo que sigue va a ser la interpretación, la decodificación del sentido original a su juicio del texto. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Como se puede ver claramente en este texto de Hechos de los Apóstoles, los seguidores de Cristo vieron en su realidad de vida el cumplimiento de las palabras proféticas de David en Salmos 2, 1, 2, al afirmar que los reyes de la tierra, los magistrados anunciados, eran Herodes y Pilato respectivamente, y el ungido contra quien se aliaron había sido obviamente Jesús. De esta manera entonces los primeros cristianos, a semejanza a los hombres de Qumran, percibieron su realidad histórica como un misterio a descifrar, utilizando como clave el texto profético de Salmos, asumiendo que el mismo era un texto encriptado, por medio del cual el profeta David, que recuerda, nosotros lo vimos en la clase anterior, como David era considerado en el judaísmo del Segundo Templo como un profeta, había comunicado su mensaje con siglos de anticipación. Una vez que hemos aclarado el concepto de Pesharim y establecido que los orígenes de esta técnica literaria se encuentran inmersos en las técnicas oraculares conocidas en el Oriente Medio Antiguo, pasemos a continuación a explorar de manera específica el comentario Pesher a Habacuc. Obviamente tiene una forma de rollo, y este rollo son dos pergaminos de piel cosidos. Aquí les traigo una imagen de Habacuc y pueden ver claramente cómo en este caso estos dos fragmentos de pergaminos fueron unidos. En algunos casos también eran pegados, en este caso están cosidos. El largo es de 1,42 metros, la altura de 13 centímetros en promedio, tiene 13 columnas y tiene unas 17 líneas, a pesar de que en la parte inferior se vio dañado. La lengua y escritura está escrito en hebreo y la escritura herodiana. Y lo interesante es que cuando se analiza paleográficamente, es decir, la escritura, se pueden identificar dos escribas. Un escriba que lo llamamos A, de la columna 1 a la columna 12, línea 13, que muestra ser un escriba muy cuidadoso y formal, y el escriba B, columna 12, línea 13 hasta el final, columna 13, línea 4, que es menos cuidadoso y formal. Aquí les traje una imagen de esta columna número 12, y aquí buena parte es el escriba A, y aquí el escriba B. Y para aquellos que pueden leer en hebreo,
pueden aquí leer la palabra asher. Y aunque no sepan hebreo, pueden ver claramente que la escritura es diferente. Es decir, ustedes pueden ver, si comparan esta letra, que es la equivalente a la A en español, la Aleph en hebreo, ven claramente que el trazo es diferente. Aquí ven un trazo mucho más grueso que este. Ustedes ven la Shin, que también tiene forma diferente, la Reish. Es decir, esa es la manera en que los paleógrafos trabajan, describen cada uno de los rasgos de las letras y pueden establecer claramente que estamos hablando de una persona distinta, porque obviamente distintas personas escriben de distinta manera las palabras. Otro rasgo a destacar en la manera en que este manuscrito fue escrito es que el escriba escribió las letras colgándolas del renglón, a diferencia de la manera en que nosotros escribimos un texto por sobre el renglón. Fíjense aquí se ve en este close-up, ustedes ven la columna, en donde ven que se trazaron también los renglones, técnicamente llamados shitim, y ven que las letras están colgadas del renglón y, como dije, a diferencia de nuestra práctica de escribirlo por sobre el renglón. Asimismo, el escriba fue muy cuidadoso al escribir su texto de una manera estética. En este sentido, entonces, podemos ver cómo se esforzó por respetar el margen de las columnas. Fíjense aquí cómo el escriba de muy alto nivel trata realmente de cuidar el margen y, por supuesto, al final le cuesta a veces y a veces tiene que salir o escaparse del margen, pero como ven hay un esfuerzo verdadero de cuidar el margen y por eso el texto realmente muestra una alta calidad estética. A diferencia de los textos parabíblicos, como habíamos visto en la clase 6 con el apócrifo del Génesis, no de los textos parafrásticos o agregados exegéticos, estaban combinados con la narración bíblica. En el caso de los comentarios en general y de este en particular, se distinguía de una manera formal entre dos categorías diferentes, texto e interpretación. Quiero mostrarles a continuación. Esta distinción se llevaba a cabo por medio de dos recursos formales. En un caso, el primero era colocar un espacio entre el texto a interpretar y interpretación, es decir, el autor quiere claramente que distingamos formalmente en dónde se termina el texto a interpretar y luego hay un espacio y luego el segundo recurso era comenzar la interpretación con una fórmula establecida. Su interpretación, en hebreo pishro, o expresiones en este espíritu, pishro le, pishro al, pero otra vez utiliza una fórmula con la que encabeza la interpretación. Y en unos momentos, cuando veamos ejemplos, van a ver claramente esta distinción. Por último, es de señalar que el escriba anónimo recurrió al uso de la escritura en paleohebreo a los efectos de escribir el nombre inefable de Yahvé, el tetragramaton. El paleohebreo era la escritura del hebreo en la época del primer templo. Esto lo hizo para no profanar el uso del nombre en un texto sin carácter sagrado, de la misma manera que un judío moderno recurre al uso de Hashem o Amakom para referirse a Yahvé. Y aquí pueden ver el texto que está escrito en hebreo, que se llama de letra cuadrada, y aquí precisamente tienen marcado el nombre de Yahvé, el tetragramaton, el nombre sagrado inefable de Yahvé, en la escritura paleohebreo. El ancho de la columna tiene cerca de 30 letras por línea. La datación es de la segunda mitad del siglo I antes de la era común, sin embargo, es de suponer que la composición original fue escrita para finales del siglo II antes de la era común, en la época de los macabeos. Y aquí es un fenómeno muy interesante. La exégesis es de los dos primeros capítulos de Habacuc. Les recuerdo, Habacuc es un profeta de finales de la época del primer templo, algo así del siglo VI antes de la era común. Pero según se supone, el tercer capítulo de la versión masorética todavía no habría existido la versión que el autor de la obra habría tenido frente a sus ojos. De aquí la conclusión, pues, que ya había sido sugerida por los biblistas, que el capítulo 3 del libro de Habacuc, canónico, habría sido adosado en un estadio tardío en la evolución de la obra. En otras palabras, no tenemos en el comentario a Habacuc la exégesis del tercer capítulo porque muy probablemente en el manuscrito que él conocía no aparecía todavía ese capítulo. En la versión masorética aparece, pero probablemente se adosó en un estadio más tardío de la evolución
de la obra. Y por último, algo también muy importante, esta copia del comentario Habacuc, que es la que tenemos nosotros hoy en el Santuario del Libro, es la única de esta obra conocida en el mundo. Aquí les recuerdo que yo ya mencioné, pero específicamente, ¿se acuerdan cuando nosotros en el año 2011 lanzamos la versión online? Este es el link que ustedes tienen que hacer doble clic, y si ustedes hacen ese doble clic, ustedes van a llegar al proyecto online, luego aprietan aquí como ven en español, y entonces pueden llegar al comentario de Habacuc y tienen el texto explicativo sobre Habacuc que ahora ustedes ya conocen, pero lo que me parece también importante, por un lado pueden ver obviamente las imágenes de Habacuc para aquellos que pueden entender en hebreo, y lo que es importante también para ustedes, que pueden consultar la traducción al español. Nosotros en su momento compramos los derechos de la traducción de textos de Qumran hecha por el profesor Florentino García Martínez, y aquí pueden leer todo el texto en lengua española. Volvamos entonces nosotros a nuestra clase. A continuación veamos algunos ejemplos para estudiar con más atención sobre la manera en que el exégeta antiguo interpretó los oráculos del profeta Habacuc. Por medio de la interpretación de los oráculos, nos será posible a nosotros conocer el universo mental del exégeta, sus presupuestos ideológicos, como así también recabar información desconocida sobre la realidad social, política y religiosa del autor. Empecemos con este texto de finales de la columna 6. Aparece una cita que es de Habacuc 2, versículo 1 y 2. Estaré firme en mi puesto de guardia, me instalaré en mi fortaleza. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué responde a mi acusación? El Señor me respondió y me dijo, escribe la visión, grábala en tablillas para que la lleve corriendo el que la lee. El final de la columna 6 desapareció y nos queda solamente el comienzo de la columna 7, y lo que estamos ahora por leer ya forma parte de la interpretación del Pesher que el autor escribe. Y dice, y dijo Dios a Habacuc que escribiese lo que había de suceder a la generación postrera, pero el fin de la época no se lo hizo conocer. Según podemos concluir de esta interpretación, el autor del Pesher estaba totalmente convencido de que el profeta no había conocido el sentido final de lo que había escrito, como está escrito, pero el fin de la época no se lo hizo conocer. Es decir, quiero que entiendan la osadía del intérprete. Según él entiende el sentido original del texto mucho más que el mismo Habacuc cuando lo dijo. Según el autor del comentario Habacuc, el maestro de justicia fue el elegido por Dios para entender el mensaje oculto en el oráculo original del profeta. Es decir, el maestro de justicia probablemente fue el intérprete original que el comentario de Habacuc se hace eco de sus palabras, según está escrito a continuación, y lo que dice en Habacuc 2.2, para que corra el que lo lee. Su interpretación, ¿se acuerdan? Siempre comienza con una fórmula. Pishro, su interpretación se refiere al maestro de justicia, a quien ha manifestado Dios todos los misterios de las palabras de sus siervos, los profetas. Es decir, el que tiene la llave para interpretar el texto es el maestro de justicia. Y esa llave la tiene como resultado de una revelación. En este sentido, el comentarista era visto como si fuera un tipo de profeta que precisamente gracias al conocimiento divino puede codificar el texto. El texto de este comentario continuaba afirmando que la profecía sobre el final de los tiempos se cumpliría de manera inexorable y que a pesar de su retraso todo lo anunciado por Yahvé llegaría a buen fin. Ahora cita Habacuc 2, versículo 3. Pues la visión tiene un plazo, tendrá fin y no fallará. Y ven aquí, vacat en latín significa, para señalar en la edición de un texto, es el espacio. Y ahora su interpretación, es decir, otra vez sigue la fórmula. Ven, siempre sigue el mismo modelo. Que se prolongará el periodo postrero y sobrepasará todo lo que dicen los profetas, porque los misterios de Dios son maravillosos. Aunque tarde, espérala, que ciertamente ha de llegar y no se retrasará. Su interpretación
Se refiere a los hombres de la verdad, los que practican la ley, cuyas manos no abandonarán el servicio de la verdad cuando se prolongue sobre ellos el período postrero, porque todos los períodos de Dios llegarán a su momento justo, como determinó para ellos en los misterios de su prudencia. Este convencimiento por parte del autor acerca de la verdad de la creencia, por parte de los hombres de la verdad, en la llegada de los últimos tiempos, es propia de muchos grupos mesiánicos, que rechazan toda posibilidad de error, afirmando que el cumplimiento de la profecía sobre la salvación escatológica era conocida solo por los elegidos por Dios. Desde un punto de vista fenomenológico, puede ser identificada esta misma actitud en el apóstol Pablo, cuando al ser inquirido por los tesalonicenses por el hecho de que los creyentes cristianos morían sin aún acceder a la salvación, él les contestó diciendo, y así está escrito ahora en la primera carta a los tesalonicenses: hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor, consolados pues mutuamente con estas palabras. En el próximo texto podrán ver cómo el autor de nuestro documento hacía una referencia clara a sus opositores ideológicos, los sacerdotes de Jerusalén, asociados con los gobernantes hashmoneos. En la columna 9 cita así, y lo que dice en Habacuc 2, versículo 8, porque es la primera parte del versículo, porque saqueaste a tantas naciones, te saquearán los demás pueblos. Su interpretación se refiere a los sacerdotes postreros de Jerusalén, que amasarán riquezas y botín del pillaje de los pueblos. Pero en los días postreros sus riquezas y su pillaje caerán en manos del ejército de los Kitim. Probablemente el término Kitim originalmente hacía alusión a los griegos, pero ya cuando este texto fue copiado en la época romana, ya Kitim hacía una referencia a los romanos. Pues ellos son, y ahora cita, el más grande de los pueblos, por la sangre humana derramada y la violencia hecha al país, a la ciudad y a todos sus habitantes. Su interpretación se refiere al sacerdote impío, puesto que por la iniquidad contra el maestro de justicia, los miembros de su consejo, le entregó Dios en manos de sus enemigos para humillarlo con un castigo, para aniquilarlo con la amargura del alma, por haber obrado impíamente contra sus elegidos. Este último texto alude claramente a la enemistad que habría existido entre el sacerdote impío y el maestro de justicia. Algo que caracteriza este documento es que él mismo no hace referencia a nombres reales, sino a apodos, cuyas identidades habrían sido conocidas a los miembros de la comunidad. Los estudiosos han sugerido distintos nombres de personas para identificar la referencia al sacerdote impío, desde Jonatán el Macabeo, Simón, Juan Ilcano I o Alejandro Janeo. En todos los casos, el gobernante hashmoneo de los tiempos de Jonatán sirvió como sumo sacerdote del templo de Jerusalén, es decir, que el sacerdote impío puede ser identificado con distintos personajes, pero en todos los casos de la casa de los macabeos. Esta enemistad entre ambos líderes religiosos no habría quedado solo en la teoría, sino que habría llegado a niveles concretos de tensión, como nos lo enseña el siguiente texto. Ahora cita a Habacuc, capítulo 2, versículo 15. Ay del que emborracha a su prójimo, del que vuelca su furor, incluso le emborracha para mirar sus fiestas. Su interpretación se refiere al sacerdote impío que ha perseguido al maestro de justicia para devorarlo con el furor de su ira en el lugar de su destierro, en el tiempo de la fiesta, en el descanso del día de las expiaciones. Se presentó ante ellos para devorarlos y hacerles caer en el día del ayuno, el sábado de su descanso. A partir de este texto, el profesor Shemariau Talmón de la Universidad Hebrea de Jerusalén concluyó lo siguiente ya en los años 50, a poco de publicarse el contenido de este rollo. Es notable que de todas las diferencias teológicas y legales que surgen en los escritos de los miembros del pacto,
esa es otra manera en que Talmón acostumbraba a hablar de la comunidad de Qumran, la controversia sobre el calendario surge en Pesher Habacuc como el tema crucial en la confrontación directa entre el maestro de justicia y su adversario, el sacerdote malvado. Es evidente que el sacerdote malvado no habría violado el día más sagrado del año al viajar de Jerusalén a las orillas del Mar Muerto. Por lo tanto, debemos concluir que su día de la expiación, es decir, el Yom Kippur, que ya estamos a unos días de celebrarlo en el mundo judío, no coincidió con el día de descanso de los pactantes y que sus observancias de las estaciones santas a lo largo del año también fueron calculadas de manera diferente. En otras palabras, pues, el profesor Talmón concluyó a partir de este texto que la comunidad del Mar Muerto habría tenido en uso un calendario distinto al utilizado en Jerusalén. De aquí que el día de las expiaciones para los miembros de la comunidad se habría celebrado en un día distinto que para el sacerdote impío de Jerusalén. Esta intuición del profesor Talmón se vio confirmada tiempo después, cuando entre los rollos del Mar Muerto se encontró testimonio del calendario solar en el rollo del templo, en Jubileos y el libro de Enoc. Y se recuerdan ustedes en la clase anterior, cuando hablamos sobre calendarios y horóscopos, hice mención precisamente a este calendario solar. Según se pudo establecer a partir de este calendario solar, el día de la expiación se habría celebrado el día 10 del séptimo mes, recayendo siempre el día viernes. Aquí les presento una reconstrucción del calendario solar a partir del rollo del templo, editado por Igael Yadin, y precisamente en el séptimo mes, el día 10, que es según el Pentateuco, el día del Yom Kippur, el día del perdón, pero en el calendario solar en Qumran siempre habrá de caer el día viernes. Como conclusión podemos decir que el comentario Pesher Habacuc resultó ser una de las composiciones más importantes encontradas entre los rollos del Mar Muerto, tanto por su excepcional estado de preservación, como así también por su contenido. Gracias a este rollo nos es posible conocer desde adentro las creencias, esperanzas y polémicas que afectaron a los miembros de la comunidad de Qumran. Por primera vez en la historia, entonces, este documento nos permitió conocer de primera mano a los hombres detrás de los rollos, como así también conocer un capítulo perdido de la historia social, política y religiosa del antiguo Israel. Ahora quiero tratar un segundo grupo de materiales que tienen que ver con esta tradición literaria, en este caso no sectaria, a diferencia de la que recién acabamos de ver, sectaria que encontramos también en los rollos y tiene que ver con la literatura sapiencial. En la cueva 4 han aparecido un buen número de composiciones sapiensales, unos textos poéticos en los que se imparten lecciones de sabiduría y de buena conducta, como ser 4Q, la mujer demoníaca, 4Q, elogio de la sabiduría, o 4Q, palabras del sabio a los hijos de la aurora. Por ejemplo, este último texto es un texto de carácter sapiencial, pero ciertamente también sectario. A continuación veremos en detalle el texto conocido como 4Q, la mujer demoníaca. Es un poema corto, proveniente tal vez de una sola hoja manuscrita copiada a comienzo del siglo I de la era común. El mismo comienza trazando el retrato de la seductora de las líneas 1 a 7, continúa ilustrando el efecto que su seducción causa en sus víctimas, líneas 8 a 11, y termina describiendo sus movimientos y la finalidad de sus hechizos, líneas 12 a 17. Como es un texto breve, se los traje en su totalidad para que también puedan tener una idea de un documento completo. El texto dice así: La profiere vanidad, y ella busca siempre aberraciones y afila las palabras de su boca, y la burla le insinúa, y se emplea en extraviar la comunidad con tonterías. Su corazón trama trampas, y sus riñones redes. Sus ojos se han profanado con iniquidad, sus manos bajan a la fosa, sus pies descienden para obrar impíamente y para marchar a los delitos. Sus son cimientos de tinieblas y hay abundancia de pecados en sus alas. Sus son oscuridades de la noche y sus vestidos. Sus velos son sombras del crepúsculo y sus ornamentos plagas de corrupción. Sus camas son lechos de corrupción, de fosos profundos. Sus hoteles son lechos de tinieblas y en el corazón de la noche están sus tiendas. En los cimientos de la oscuridad establece su morada y acampan las tiendas del silencio. En medio del fuego eterno está su heredad, y no entre los que iluminan. Ese es el comienzo de todos los caminos de impiedad. Ay,
es la ruina de todos los que la heredan y el desastre de todos los que la tienen. Porque sus caminos son caminos de muerte y sus vías senderos de pecado. Sus pistas descarrían hacia la iniquidad y sus rutas a la culpa de la transgresión. Sus puertas son las puertas de la muerte y en la entrada de su casa se avanza el Sheol. El Sheol es el mundo de ultratumba, el infierno. Todos los que van a ella no volverán y todos los que la heredan descenderán a la fosa. Se esconden emboscada en lugares secretos. Todos. En las plazas de la ciudad ella se vela y se instala en las puertas del pueblo y no hay quien la interrumpa en su fornicación continua. Sus ojos escudriñan aquí y allí y alza insolentemente sus párpados para ver al hombre justo y alcanzarlo, y al hombre importante para hacerle tropezar. Para torcer el camino de los rectos, para apartar a los elegidos de la justicia de los preceptos, para hacer a caer en el ridículo a los que se apoyan en ella, para cambiar la norma de los que caminan rectamente, para hacer a los sencillos rebelarse contra Dios, para torcer sus pasos fuera de los caminos de justicia, para llevar a los al engaño, y a que no perseveren en los senderos rectos, para extraviar al hombre en los caminos de la fosa y seducir con lisonjas a los hijos del hombre. ¿Cómo se puede interpretar este texto? ¿Acaso él mismo habría tenido como propósito proteger a la persona de la promiscuidad sexual, como es el caso en el libro de Proverbios? Y aquí les traje un ejemplo en Proverbios 5, para que lo puedan comparar. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero el fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toman ella en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Según escrito sobre el asunto del profesor García Martínez, del personaje de esta seductora han sido propuestas interpretaciones muy diversas. A saber, para algunos se trataría de una prostituta cuya descripción serviría para describir alegóricamente a Roma. Para otros, la mujer descrita sería una alegoría de una secta rival y opuesta a la secta de Qumran. Y para otros incluso una referencia simbólica a Simón Macabeo. Pero puesto que el texto contiene claras alusiones a la mujer necia del libro de Proverbios, la que ha abandonado a Dios, seduce a los hombres que se unen en ella y en definitiva los conduce a la perdición, la identificación de la mujer del manuscrito con la necedad personificada, en cuanto contrapuesta a la sabiduría personificada, parece ser la más adecuada. Obviamente no tenemos una única posibilidad, pero nos muestra cómo estos textos invitan a distintas interpretaciones. Y por último, precisamente viene a cuento por ser el último tema que habré de tratar, no solo en esta clase, sino en este curso con ustedes, quiero hablar sobre la literatura escatológica. Y quiero comenzar con esta cita sobre el dualismo qumránico. La concepción dualista del hombre, de la historia y del cosmos es una de las notas más características y específicas de la teología qumranita. A lo largo de la sección doctrinal de la regla, en 1QS, de las columnas 3 y 4, que se acuerdan ustedes, vimos el comienzo de esa sección en la clase anterior, se barajan constantemente 5 parejas antitéticas que llevan las tesis dualistas hasta unos límites desconocidos hasta entonces en la tradición judía. Estas parejas son luz, tiniebla, verdad, perversión, que vienen a ser como los medios ambientes en los que viven sumergidos los hombres, a través de los cuales actúan los protagonistas de la lucha que constituyen las 3 parejas restantes: hijos de la luz, hijos de las tinieblas, ángel de la verdad, ángel de la mentira, espíritu de la verdad, espíritu de perversión. Y obviamente esta lucha de estas fuerzas antitéticas se va a desarrollar hasta el final de los tiempos. Según la teología qumranita, entonces, esta lucha entre fuerzas opuestas, tanto a nivel cósmico, social y psicológico, llegaría a su momento culminante al final de los tiempos, cuando se llevará a cabo la guerra definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. Uno de los primeros 7 rollos encontrados por los beduinos tiene precisamente como contenido este tema. Es conocido con el nombre Regla de la Guerra, 1Q Milhamá, o conocido con el nombre más popular, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Y aquí nuevamente tienen el link para poder llegar a este documento y poder no solamente leerlo en su lengua original en hebreo, sino también la traducción completa de este texto. Este documento se ha conservado relativamente bien. Su extensión es casi de 3 metros, 5 hojas de piel.
Tiene 18 columnas consecutivas y restos de una sexta hoja de la que proviene la columna 19. Las columnas tienen una altura de unos 15 centímetros y contienen entre 14 y 19 líneas de texto. La parte inferior de todas las columnas se ha perdido y la parte final del texto también se ha perdido. Según la escritura, el documento puede ser datado para finales del siglo I antes de la Era Común. Y a continuación presentaré un resumen del desarrollo de la guerra presente al final de la columna 1, que de alguna manera nos sirve como ejemplo para mostrar cómo concebían ellos esa guerra escatológica. Y el texto dice así: en la guerra los hijos de la luz serán los más fuertes durante 3 lotes para aplastar la impiedad, y en otros 3 el ejército de Belial se ceñirá para hacer retroceder al lote de. Es decir, ellos imaginaban que había 3 lotes o 3 vueltas en las que las fuerzas de la luz vencieran a las fuerzas de la oscuridad, y otras 3, los ejércitos de Belial, que es el nombre del Satán en muchas de las obras de Qumran, habrán de vencer a los hijos de la luz. Los batallones de infantería harán derretirse el corazón, pero el poder de Dios reforzará el corazón de los hijos de la luz. Y en el 7º lote, la gran mano de Dios someterá a Belial y a todos los ángeles de su dominio y a todos los hombres de su lote. Los santos brillarán ayuda de verdad para la destrucción de los hijos de las tinieblas. Grande extenderán la mano para. Como ven, cuando se llega al final del texto, realmente hay muchos espacios vacíos. A diferencia de este texto, en donde se escriben los ejércitos divinos y demoníacos enfrentados en la guerra final al final de los tiempos, en otros textos se alude a una figura de carácter mesiánico llamada príncipe de la congregación. En hebreo es Nasi Aida, que se identifica con el Mesías de Israel o Mesías davídico, que habría de destruir a los impíos para establecer el dominio eterno de su pueblo. La composición que veremos a continuación es la cuarta de una serie de bendiciones presente en un manuscrito llamado 1Q, colección de bendiciones, que originalmente habría formado parte de la regla de la comunidad, que es el Serej 1QS que vimos en la clase anterior. El texto está escrito en hebreo y data de comienzos del siglo I antes de la Era Común. Y el texto dice así: del instructor, para bendecir al príncipe de la congregación, Nasi, y renovará la alianza de la comunidad por él para establecer el reino de su pueblo por siempre, para juzgar con justicia a los pobres, para reprender con rectitud al humilde de la tierra, para marchar en perfección ante él por todos sus caminos, para establecer la alianza santa durante la aflicción de los que le buscan. Que el Señor te eleve a una altura eterna como torre fortificada sobre la muralla elevada. Que golpees a los pueblos con la fuerza de tu boca, que con tu cetro devastes la tierra, que con el aliento de tus labios mates a los impíos, que envíes sobre ti un espíritu de consejo y de fortaleza eterna, un espíritu de conocimiento y de temor de Dios, que sea la justicia el cinturón de tus lomos y la fidelidad el cinturón de tus caderas, que te ponga cuernos de hierro y herraduras de bronce. Cornearás como un toro, pisotearás los pueblos como el barro de las ruedas, porque Dios te ha establecido como cetro. Los que dominan, todas las naciones te servirán. Te hará fuerte por su santo nombre. Será como un león de ti la presa, sin que nadie la case. Tus corceles se dispersarán sobre, y el texto nuevamente está dañado. Una rápida lectura de este texto revela claras conexiones con el texto mesiánico en Isaías 11, referido a un vástago del tronco de Jesé. Y aquí, como ven, por un lado tienen el texto de 1Q, colección de bendiciones, y lo que está en rojo, como ven, claramente se hace referencia a Isaías 11, y lo que está en verde, aquí al versículo 5. Es decir, como vemos, el texto se inspiró en Isaías 11, pero tiene una perspectiva diferente. Sin embargo, la comparación entre ambos textos nos muestra precisamente el cambio fundamental que ocurrió entre la época bíblica y la época del Segundo Templo, en todo lo que tenía que ver con la idea del Salvador al final de los tiempos. Mientras que el profeta Isaías en el siglo VIII, antes de la Era Común, había imaginado que esta figura habría de juzgar y herir con la verdad y justicia que saldrían de su boca, el documento de Qumran describía al príncipe de la congregación como una figura guerrera que habría de vencer a los enemigos por medio de la fuerza. Para terminar esta clase, y con esto el curso entero, quiero hacerlo con un documento único hallado en la cueva 11 de Qumran llamado 11Q Melquisedec.
Desde el punto de vista literario, esta obra, o más bien lo que nos ha quedado de ella, es un pesher temático. Está compuesto de 14 fragmentos de un manuscrito copiado en la segunda mitad del siglo I antes de la era común. Su contenido es de carácter escatológico, cuyo protagonista es la figura de Melquisedec. Pero a diferencia del Melquisedec histórico y humano, que se encontró con Abraham y le ofreció pan y vino, y es el texto que tenemos en Génesis 14, 18 a 19, que en sí mismo es un texto muy misterioso, pero que obviamente no voy a tratar en esta oportunidad. El Melquisedec de este documento tiene una dimensión divina, insinuada en la referencia a este personaje en Salmo 110, 4. Y aquí tengo que agregar, son las únicas dos referencias a la figura de Melquisedec en todo el Antiguo Testamento, Génesis 14 y Salmo 110. El texto, como dije, está muy dañado y simplemente traje buena parte de la columna 2. Nos queda la columna 2 y parte de la columna 3. Dice así en la columna 2: tu Dios, y lo que dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a la propiedad respectiva, Levítico 25:13, como está escrito, esta es la manera de hacer la remisión, todo acreedor hará remisión de lo que hubiere prestado a su prójimo, no apremiará a su prójimo ni a su hermano cuando se haya proclamado la remisión para Dios. Deuteronomio 15:2. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando hablamos hoy del pesher temático, dije que lo que acostumbra el pesher temático es traer referencias de textos que tienen alguna relación. En este caso trae de Levítico 25, trae de Deuteronomio 15, que no tiene ninguna relación más allá de alguna expresión o tema. Y ahora viene la interpretación, es decir, el pesher dice así: para los últimos días. ¿Se acuerdan que dijimos que el pesher es una exégesis escatológica? Se refiere a los cautivos, es decir, aquellos que van a ser liberados en la lectura escatológica, según Deuteronomio 15, ahora son los cautivos de lo que se dice para proclamar a los cautivos la liberación. Y aquí trae Isaías 61:1. Y hará prisioneros a sus rebeldes, y de la heredad de Melquisedec, pues ellos son la heredad de Melquisedec, que les hará retornar a ellos. Él, Melquisedec, proclamará para ellos la liberación, para liberarlos de la deuda de todas sus iniquidades. Es decir, el texto original hablaba de condonación de deudas que una persona tenía, y cuando llegaba el año del jubileo se los tenía que liberar. Él, en la interpretación del pesher, la liberación es de los pecados. ¿Y quién va a ser aquel que habrá de traer la liberación? Melquisedec. ¿Y cuándo esto sucederá? En la semana primera del jubileo, que sigue a los 9 jubileos. Y el día de las expiaciones es el final del jubileo 10º, en el que se expiará por todos los hijos de Melquisedec y por los hombres del lote de Melquisedec. Les recuerdo, Melquisedec en Génesis y en Salmos se hace referencia que era un sacerdote, el sacerdote de Dios Altísimo. Y por eso entonces, en este caso, utilizando esa información, lo interpreta a Melquisedec como un sacerdote, pero ahora escatológico, que habrá de expiar los pecados cuando en el día de las expiaciones, es decir, en el Yom Kippur escatológico. Y en las alturas él se pronunciará a su favor según sus lotes, pues el tiempo del año de gracia para Melquisedec, otra vez es una expresión que aparece en Isaías, Shnat Ratzon, para exaltar en el proceso a los santos de Dios por el dominio del juicio, como está escrito sobre él en los cánticos de David, que dice. Entonces ahora que trae un texto de Salmos que dice: Elohim se yergue en la asamblea de Dios en medio de los dioses juzga, Salmos 82:1. Pero el Elohim que aparece en el texto de Salmos es entendido ahora que es referencia a Melquisedec. Significa que Melquisedec, esta figura sacerdote escatológico, también tiene una dimensión celestial divina. Y sobre él dice: sobre ella retorna a las alturas, Dios juzgará a los pueblos. Y lo que dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y guardaréis consideración a los malvados? Su interpretación concierne a Belial y a los espíritus de su lote, que fueron rebeldes todos ellos, apartándose de los mandamientos de Dios para cometer el mal. Pero Melquisedec ejecutará la venganza a los juicios de Dios en ese día, y ellos serán librados de las manos de Belial y de las manos de todos los espíritus de su lote. Es decir, que imagina que también Melquisedec habrá de encabezar la guerra escatológica contra las fuerzas de Belial.
Este documento hallado en Qumrán, sin paralelo en ningún otro documento de la colección, nos presenta a Melquisedec como un personaje celeste, con funciones judiciales, sacerdotales y soteriológicas, propias de un Mesías. La palabra soteriológica viene del griego soter, que significa salvador. Es decir, como ven, unas funciones muy complejas, obviamente una figura mucho más desarrollada de lo que aparece en el libro en la Biblia hebrea. Según algunos, entre los que me incluyo, este desarrollo teológico de la figura de Melquisedec en círculos qumranitas podría haber sido la matriz que podría haber dado origen a la reflexión presente en la carta de los Hebreos sobre el carácter de Melquisedec en su condición de antitipo de Jesús. Y aquí quiero hacer solamente referencia en la carta a los Hebreos, es solamente atribuida a Pablo, pero considerada una carta pseudo-paulina. En el capítulo 7, versículo 3 dice, haciendo referencia a Melquisedec, sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Obviamente este tema merecería un tratamiento mucho más detallado y profundo para entender todas las implicancias de este texto sobre las relaciones manifiestas o veladas entre los escritos neotestamentarios y los escritos de Qumrán. Por ello, el final de este curso es solo el comienzo para explorar en futuros encuentros la manera en que los rollos del Mar Muerto se han convertido en la llave para entender los orígenes del cristianismo en el contexto del judaísmo del siglo I de la era común. Hasta entonces les recomiendo que vuelvan a repasar las clases anteriores con el propósito de asimilar toda la información brindada, que a manera de fundamentos de un edificio, sobre ellos podremos seguir construyendo el fascinante mundo de los rollos del Mar Muerto. Y ahora, con el permiso de ustedes, quiero, para cerrar, no esta clase, sino ahora el curso en su totalidad, quiero presentarles a ustedes algunas conclusiones finales del curso. Después de haber compartido los 2 últimos meses estudiando sobre la arqueología de Qumrán, la comunidad del Mar Muerto y especialmente sobre el origen de la biblioteca qumránica y los contenidos de algunos de los documentos centrales de esta colección, hemos llegado al momento en que debemos responder una pregunta fundamental, a saber, ¿qué nos enseñan estos hallazgos sobre el judaísmo antiguo? Pasemos a continuación pues a proponer algunas respuestas a este interrogante. La primera, el hallazgo de los rollos del Mar Muerto nos han permitido recuperar el contexto histórico, social y religioso en el cual estos tesoros espirituales fueron producidos o utilizados. 2. Gracias a la cantidad, variedad y estado de preservación de los manuscritos hallados en las cuevas de Qumrán, es posible evaluar a partir de materiales originales la literatura, el pensamiento y la vida de algunos grupos judíos que vivieron en la tierra de Israel en la época grecorromana. 3. En algunos casos los rollos de Qumrán nos permitieron recuperar las versiones textuales más antiguas del mundo de la casi totalidad de los libros de la Biblia hebrea, permitiéndonos de esta manera evaluar con perspectiva histórica la naturaleza y validez del texto masorético recibido por medio de la tradición. 4. En otros casos, los manuscritos hallados nos proveyeron copias de libros ya conocidos ante el descubrimiento, como es el caso de los libros de Jubileos o Enoc, pero ahora en sus versiones lingüísticas originales, sean en hebreo o en arameo. 5. Asimismo, el descubrimiento de Qumrán nos reveló la existencia de una enorme cantidad de obras desconocidas antes del hallazgo, por medio de las cuales fue posible recuperar la riqueza espiritual del judaísmo antiguo, tanto sea a nivel literario, como sea reglas, literatura parabíblica, entre otros géneros literarios, como sea también a nivel religioso, por ejemplo, las doctrinas teológicas sobre la predestinación o el dualismo en el caso de la comunidad de Qumrán. Más allá de la trascendental importancia que este hallazgo arqueológico ha tenido para descubrir nuevas facetas sociales, literarias y teológicas del judaísmo antiguo, él mismo ha revolucionado literalmente las perspectivas religiosas, sociales y políticas del hombre contemporáneo. Es decir, que este descubrimiento no solamente tiene implicancias para el estudio del pasado, sino también para el presente. A nivel judío, los rollos del Mar Muerto han tenido un impacto espectacular sobre la manera de evaluar la naturaleza de la civilización judía. Este descubrimiento nos ha descubierto un judaísmo prerrabínico, pujante y multifacético, en algunos casos muy diferente a la versión fariseo-rabínica que modeló el judaísmo histórico por casi 2000 años. A nivel no judío, los manuscritos de Qumrán han permitido recontextualizar los orígenes del cristianismo, colocándolos en un marco histórico, social y religioso preciso, a saber, la sociedad judía del siglo I en Judea.
De esta manera, entonces, este hallazgo permitió recuperar el acervo espiritual y social del cual abrevaron los primeros cristianos. Y por último, el descubrimiento de los rollos tiene un mensaje humanista que va más allá del campo científico. Estos documentos antiguos son un fiel testimonio de la espiritualidad humana, que desde la antigüedad y hasta nuestros días aspira a encontrar en la trascendencia el sentido profundo de la vida. Bueno, Ariel, de esta manera entonces terminamos ahora esta presentación y ahora quedo a disposición en tus manos para hacer comentarios y preguntas. Perfecto, Adolfo. Vamos a comenzar con algunas preguntas. Pregunta